Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres bien. Me presento, mi nombre es Abraham Acevedo y este audio tiene el propósito de sumar a tu vida algo bueno, un buen mensaje de reflexión, sobre todo en momentos como los que nos está tocando vivir. Estoy convencido de que no la estás pasando nada bien, de que hay dificultades, desafíos, angustias, ansiedades que son difíciles de poder asimilar, que son difíciles de poder explicar. La intención de este mensaje es tratar de que puedas acercarte a Dios, que entiendas cómo poder acercarte al Creador de tu vida, de mi vida, y que puedas encontrar respuestas en Él. Esa es la intención de este audio, de este mensaje, y quisiera rogarte que le pudieras dedicar unos minutos a tratar de reflexionar, a tratar de analizar, para que puedas comprender dónde estás y cómo acercarte a Dios de una manera sencilla y de una manera sincera. Así que esa es la intención y espero que puedas dedicarle unos instantes hasta el final de este audio, de este video. Tú y yo nacimos y crecimos en un ambiente en el cual Dios no está presente en nuestras vidas. Esto es algo que debemos de asimilar y debemos de entender. Para ti, para mí, para muchísimas personas en el mundo, Dios no se encuentra presente o no se encontró presente durante gran parte de nuestra caminata aquí en este mundo. Desde que nacemos, comenzamos a aprender y este proceso de aprendizaje es multiforme, tiene muchas facetas, tiene muchas cosas, tanto buenas como malas, que van dándole forma a lo que hoy por hoy somos. Así que todo lo que podemos saber hasta el día de hoy proviene desde los primeros años de nuestra infancia. Por lo tanto, vale la pena entender que el día de hoy somos lo que somos gracias a lo que fuimos enseñados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el día de hoy tú no estás teniendo respuestas acerca de tu vida, no estás teniendo claridad acerca de cómo acercarte a Dios, se lo debemos básicamente a una sociedad en la cual Dios no está presente en los pensamientos. Sí, es una realidad que existen religiones, pero Dios no está presente en los pensamientos. Así que desde que nacemos y crecemos, estamos siendo todo el tiempo bombardeados por muchas emociones, por experiencias, por situaciones que nos van pasando y van formando nuestras propias ideas. El primer contacto que tenemos, y no de una manera consciente con cuestiones de Dios, es cuando te bautizan, ¿no? De hecho, ni siquiera tienes un recuerdo, si no es por fotografías, del día que fuiste bautizado, cuando te llevaron ahí a la iglesia y está tu familia alrededor y un sacerdote te está bautizando. Ese es el primer contacto básicamente que tenemos con una cuestión que tenga que ver con Dios. Pero si somos realistas, este primer contacto es completamente inconsciente, no estamos haciéndolo de manera voluntaria, no hay una cuestión de conciencia en este caso en el bebé, que nos permita que nuestra voluntad esté involucrada en este primer evento. Es un evento más de índole cultural. Sin embargo, para la gran mayoría de nosotros, la religión es sencillamente ir a misa los domingos, porque así nos acostumbraron, porque así nos educaron, porque así nos hicieron pensar que es lo correcto, y meramente es una cuestión de hábitos y de costumbres. Quizás a lo mejor tú creciste en un ambiente distinto al de la religión católica y asistes desde pequeño a una comunidad distinta en términos religiosos, pero que donde finalmente tanto unos como otros crecen sin que su voluntad esté necesariamente involucrada en una cuestión espiritual. Así que tanto tú como yo, como la mayoría de las personas, hemos crecido en un ambiente donde Dios no existe realmente para nosotros. O sea, existe en un sentido de concepto, de definición, pero no tenemos una relación con Él. No le hablas, no esperas respuestas tampoco,
sí, a lo mejor te atreves a rezar, ¿no? Pero tampoco es como que estés esperando que Dios te responda. Y eso es una realidad muy triste. Entonces, aquí el propósito es entender que conforme vamos creciendo, en nuestras vidas se van habituando a que Dios es una cuestión de cultura, una cuestión de costumbres, es una cuestión de religión, de ir a cuatro paredes y de que ahí es donde me enseñaron que está Dios. Pero no existe una relación genuina, una relación donde esperes respuestas de Él. Y esto es bastante interesante porque a lo mejor tú en ocasiones has levantado tu oración, has rezado, le has pedido a Dios algo, pero realmente no estás como muy dispuesto a esperar respuestas. Por lo tanto, cuando algo benéfico sucede, no se lo atribuyes a Dios, sino que piensas, ah, qué suerte tuve, ah, qué bueno me fue bien, qué afortunado fui, o qué inteligente soy porque lo pude resolver de esta manera o de esta otra manera. En otras palabras, Dios no está presente como aquel que responde a tu vida, como aquel que se está relacionando contigo. Más bien es un pensamiento donde Dios está nada más como concepto, como definición, pero no responde a una relación contigo. Esto es así como crecemos. Y entonces comenzamos una niñez, un desarrollo infantil donde Dios no está presente. Y si a eso le agregamos el hecho de los conflictos familiares y empezamos a ver que conforme crecemos, que hay gritos en casa, que hay enojos, que papá y mamá discuten, que se separan, todas estas cosas están golpeando continuamente nuestro centro afectivo, nuestras emociones, nuestra autoestima. Y empezamos a crecer en un ambiente de verdad de mucha angustia, de mucha ansiedad. Y si a eso le agregamos también que a veces los padres equivocadamente usan a los hijos como si fueran una especie de paquete al cual poder estar en conflicto, primero te vas para un lado y luego para el otro, luego para un lado y luego para el otro, y todo el tiempo estás siendo bombardeado porque la culpa es del otro, pues obviamente crecemos en un ambiente donde no solo Dios no está, sino que todo lo que estamos sintiendo es tristeza, es dolor, es angustia, y seguramente así te has sentido durante mucho tiempo. Has estado viviendo en un estado continuo de dolor emocional, de dolor, de angustia, de tristeza, y sí es verdad, buscas maneras de poder tratar de tener momentos de felicidad, pero en su inmensa mayoría, todo el tiempo estás estresado, todo el tiempo estás angustiado, todo el tiempo te sientes solo, y es desgastante, cansa. Por eso hoy en día muchas personas están enfermas, están desalentadas, desanimadas, viven casi como de manera robótica, ¿no? Sin ningún tipo de estado emocional de agradecimiento, de emoción. Es decir, no hay en su vida motivos para poder vivir. Y así va creciendo ese pequeño, ¿no? Y así crecimos en un ambiente de lejanía de Dios. Y la verdad es que cansa todas las experiencias negativas. Hay muy pocas experiencias de alegría, quizás momentos de gusto cuando estamos jugando con los amigos, cuando te encontrabas con las amiguitas, etc. O sea, la mayoría de las experiencias que tú tienes en tu mente no son experiencias que te hagan sentir feliz. Y cuando entramos en esa etapa de la adolescencia, en ese estado donde hemos sido bombardeados más de lo malo que de lo bueno, entonces estamos con una predisposición tremenda a hacernos adictos a alguna droga, algún vicio, y todo esto lo vamos entendiendo, lo vamos asimilando como que nos da diversión, que nos divierte. Y entonces es una manera sencillamente de estar evadiéndote. Pero que quede claro, es importante entenderlo. No se trata que Dios te haya dañado, es que en verdad jamás has podido tener una relación con Él. Simple y sencillamente tú no estás creyendo que pueda responderte. Te enseñaron desde pequeño a ir a un lugar
pero en tu corazón, en tu mente no está la idea de que te vaya a responder. Y es lógico porque hay una separación, ¿sí me entiendes? Hay una separación entre tú y Dios, y no porque Dios no quiera ayudarte, sino porque en realidad no crees que exista. Para ti, siendo realistas, Dios se trata de una religión, Dios se trata de una manera de pensar, de una creencia, de una serie de enseñanzas que no necesariamente afectan tu vida. Has vivido mucho tiempo creyendo de manera intelectual en Dios, pero no has tenido experiencias con Él, no has tenido respuestas de Él, porque no hay una relación con Él. Y lo que Dios desea es tener una vida en donde Él esté relacionándose contigo y tú te estés relacionando con Él. Cuando Jesús vino a la tierra, Él no vino para crear conceptos, Él no vino para crear religiones, Él no vino para buscar formar una institución. No, Él vino a darnos verdades que nutran nuestra alma, que nutran nuestro corazón, que nos enseñen a relacionarnos con Dios, con nuestro Creador. Y no es a través de una religión que lo vamos a lograr, sino es a través de sus enseñanzas, de las enseñanzas de Jesús, por medio de las cuales vamos a poder aprender a caminar con Él, aprender a caminar con Dios, conocerlo. Así que todo lo que crees saber acerca de Dios está solamente en tu mente. Dios desea que, además de saberlo, puedas experimentarlo. Como te decía hace un momento, toda nuestra vida hemos crecido sin estar cerca de Dios. Dios sí ha estado cerca de nosotros y nos ha ayudado, pero para nosotros, para los seres humanos, Dios sencillamente es un concepto. En el mejor de los casos, porque hoy en día ni siquiera ya se convierte en un concepto como digno de abrazar o de tomar en cuenta. Dios quiere ser tu Dios. No solamente quiere ser Dios como ajeno, como lejano, sino tu Dios, que tú puedas relacionarte con Él, que tú puedas hablar sabiendo que te responde, sabiendo que está ahí, que tú puedas orar, hablar con Él y sentir su presencia. Ese es su propósito. Él desea hacerse real y verdadero para ti, no meramente un concepto o una idea. Entonces, es de vital importancia saber, bueno, dónde estoy parado. Y la realidad es que por lo que venimos platicando, amado, amada, estamos parados muy lejos de una verdadera vida de relación con Dios. Estás relacionado a lo mejor con sus conceptos, te relacionas con sus ideas, a lo mejor hasta eres empático con algunas de sus enseñanzas, pero eso no significa que tengas esa experiencia viva y verdadera. Dios quiere que cambie esto. Debido a que el ser humano ha vivido, como lo hemos platicado, ajeno, lejano a Dios, como un concepto meramente, Él decidió venir a hacerse hombre, nacer como tú y yo nacemos. Él nació en un establo, en un lugar insalubre, en un lugar donde hay animalitos. El lugar menos deseable para nacer, allí nació Jesús. Fue puesto en un pesebre. ¿Qué significa esto? No tenía ni siquiera un lugar, una cama, un espacio donde poder reposar. Lo pusieron en un pesebre. Un pesebre es el lugar de donde los animalitos toman el agua o comen. Es una especie como de recipiente largo de donde los animalitos de granja llegan a beber agua o llegan a comer sus alimentos. Ahí lo pusieron. Entonces nos damos cuenta que Dios no nació en palacios, no nació en lujos, no nació adinerado, sino nació como el más humilde, el más pobre de las personas. Cuando hay
seres humanos que dicen Dios no me entiende, te estás equivocando. Dios sí te entiende porque Él nació en el lugar más insalubre y de mayor pobreza que podía existir en aquella época. Bueno, sí te va a entender. Sí entiende lo que creciste, porque Jesús creció en un ambiente donde había una invasión, había un grupo de personas que los oprimían, que les demandaban impuestos, que los violentaban, que no tenían derechos humanos. Es decir, nació en un ambiente hostil, en un ambiente difícil, y creció en un ambiente donde veía cómo sus compatriotas eran asesinados y expuestos de manera pública a través de las crucifixiones. En otras palabras, lo que Jesús veía era lo que a lo mejor tú y yo vemos hoy en día. Muertes, malas noticias por todos lados, gente enferma. En aquel momento una de las enfermedades a las que más le tenían miedo las personas era enfermarse de lepra, porque era una enfermedad que lentamente va matando a la persona, la va destruyendo su sistema nervioso. Así que definitivamente no era para nada un ambiente fácil. Jesús creció viendo morir a personas por las razones más injustas. Jesús creció viendo injusticias, recibiendo injusticias. La realidad es que Jesús creció en un ambiente bien difícil, un ambiente de posguerra, de invasión, no sé si lo alcanzamos a entender, donde los soldados romanos tenían la libertad para entrar en las casas y demandar que se les diera de comer, que si había algo que les gustara podían tomarlo, porque eran ellos la autoridad, eran los invasores. De tal manera que para Jesús la vida no fue nada sencilla, como no lo es para ti. Así que te entiende perfectamente. Él vino para darnos buenas noticias en un ambiente tan difícil, tan adverso, tan complicado como el que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo un ambiente difícil económicamente, difícil desde el punto de vista de la salud pública. No es algo sencillo. Estamos escuchando de muertes por aquí, muertes por allá, y todavía nos falta mucho por escuchar. Sencillamente, hablo como mexicano, aquí en México, la cantidad de muertos que hay diario por causa del crimen organizado es devastador. Hemos crecido y nuestros hijos están creciendo en un ambiente donde hay una familiaridad con las muertes. También Jesús creció así. También Jesús creció de esa manera. Entonces, ¿nos va a entender? Por supuesto que nos va a entender. Desde luego que está familiarizado con lo que estás viviendo. Te ama. Y por eso vino en ese ambiente, en ese momento de dificultad, de angustia, de ansiedad, porque vino a darnos buenas noticias en momentos en los cuales no las había. ¿Cuáles son estas buenas noticias? ¿Qué vino a hacer Jesús para cambiarlo, para afectar, para influir en la mayoría de las personas? Vivir sin esperanza no es nada sencillo. Vivir con puras malas noticias no es nada sencillo. Qué bueno es que alguien nos dé buenas noticias, ¿no crees? Que alguien te diga, oye, hay algo bueno para ti en medio de tantas cosas que te han dañado, es algo muy bueno. Pues bien, es lo que Jesús quiere transmitirte, es lo que Jesús desea darte, buenas noticias. Su nacimiento, su aparición, es una excelente noticia, pero más aún sus mensajes. Porque el propósito de Jesús al venir a la tierra no fue, como ya lo había comentado antes, el de formar religiones, sino el de que sus palabras entraran en el corazón y transformaran nuestra manera de ver la vida, y transformaran nuestra manera de ser, y que cambien nuestras decisiones, y que influya para bien en nosotros como seres humanos. Por lo tanto, creo que es muy valioso entender que cuando Jesús vino para darnos buenas noticias, para que nuestra manera de pensar y de actuar cambiara, para que nuestra manera de ser cambiara. Dios desea que cambie tu manera de ver la vida, tu manera de ser, tu corazón. Él les llamó a esto
nuevo nacimiento. Así como muchas veces tú has dicho cómo quisiera volver a empezar, a esto Jesús le llamó nuevo nacimiento. En cierta ocasión estaba hablando con una persona anciana, muy venerada en aquella época, muy notable por su lugar como líder religioso. Y literalmente Jesús le dijo: a este líder religioso te es necesario volver a nacer, volver a empezar. Se lo está diciendo a una persona que llevaba muchísimos años, toda su vida, aprendiendo acerca de Dios. Y le dijo: necesitas volver a empezar. Qué golpe tan duro para una persona que ha acumulado conocimiento, que ha acumulado teoría, que ha acumulado teología, que ha acumulado filosofía, etcétera, que de repente le digan: oye, necesitas volver a empezar, necesitas volver a nacer. Pues bien, a él se lo dijo. Y yo creo que eso es algo que Dios quiere decirte. Necesitas volver a nacer, necesitas volver a empezar. No importa cuántos años acumulados tengas, no importa cuántas veces pienses que ya sabes algo, necesitas volver a empezar. Y este es el camino por el cual Jesús quiere que caminemos. Por lo tanto, la invitación que te hago es a volver a empezar, a que inicies un camino donde lo que leas lo experimentes, lo que aprendas lo vivas, porque Dios es misericordioso y tiene buena voluntad contigo. Medita. Por favor, quiero concluir con este mensaje de esta forma, para invitarte a tener continuidad. Medita. Necesitamos cambiar nuestra idea de Dios. Lo que sabíamos no nos está funcionando, no nos ha servido. Han sido costumbres, han sido hábitos, han sido tradiciones, han sido cuestiones que no nos han llevado a una verdadera experiencia viva con Dios. Por eso mi invitación es que escuches, que te des el espacio para escuchar acerca de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.